Nehemías, la increíble historia de fe y redención que revela el maravilloso plan de Dios. En el mes de Kislev, en el 20º año del reinado de Artajerjes, lo que se decía fue un tiempo de desolación y tristeza para el pueblo de Israel. La ciudad de Jerusalén, una vez gloriosa, yacía en ruinas, sus muros derribados y sus puertas consumidas por el fuego. En la corte persa, Nehemías, copero del rey, era un hombre leal y temeroso de Dios, pero la noticia que traía su hermano Hananí lo sumiría en una profunda angustia. Al escuchar sobre el estado calamitoso de su patria, el corazón de Nehemías se quebró como cristal. Las lágrimas brotaron de sus ojos y la tristeza lo invadió. Clamó a Dios en ayuno y oración, recordando las promesas de restauración hacia su pueblo. «Oh Señor», exclamó, «te imploro, escucha la súplica de tu siervo y la de tus hijos que se muestran ante ti de noche y de día, por los hijos de Israel». Ya en la corte, el rey notó el pesar en el rostro de Nehemías y le preguntó, «¿Por qué está triste tu rostro?». Tras un ferviente susurro a Dios, Nehemías expuso su anhelo de regresar a Jerusalén. El rey, con sorprendente benevolencia, le concedió el permiso y le otorgó cartas de autoridad. Nehemías, con un corazón lleno de fe y determinación, se embarcó de regreso a su tierra ancestral. Al llegar a Jerusalén, el aire aún olía a cenizas. Un manto de desolación cubría la ciudad. En la oscuridad de la noche, Nehemías recorrió las ruinas. Cada piedra caía como un eco de la tristeza del pueblo. Pero en su corazón llevaba consigo una visión divina de restauración. Con valentía se dirigió a los líderes y habitantes. «La mano de Dios está sobre mí para el bien. Levantémonos y edifiquemos». Sin embargo, la oposición no tardó en llegar. Sanbalat y Tobías, enemigos de los judíos, comenzaron a burlarse de sus esfuerzos. «¿Qué es lo que están haciendo? ¿Se les dejará completar esto?». Se reían, tratando de sembrar dudas y miedo entre el pueblo de Dios. Pero Nehemías, aferrándose a la oración y a la unidad, recordó el llamado de Dios y continuó alentando al pueblo. En el progreso de la reconstrucción surgieron desafíos internos. Nehemías descubrió que algunos compatriotas oprimían a los más vulnerables, abusando de la pobreza de otros. Con fervor, confrontó esta injusticia, recordando a todos el valor de la integridad y la compasión, reflejando el corazón de Dios hacia su pueblo. Como ladrillo tras ladrillo, los muros comenzaron a levantarse en Jerusalén. Cada piedra se convertía en símbolo de esperanza, a pesar de los retos que surgían. Nehemías había de enfrentar no solo la burla y el desánimo de sus enemigos, sino también la desunión entre su propio pueblo. ¿Podría sostener la fe del pueblo en medio de tales adversidades? ¿Cuántas más pruebas aguardaban a este líder valiente? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que los muros tomaban forma, la luz de la esperanza brillaba más intensamente en los corazones de aquellos que trabajaban juntos. Con cada ladrillo, Nehemías fortalecía la fe de su pueblo, enfrentando cada desafío que surgía. Pero el camino hacia la completa restauración de Jerusalén apenas comenzaba, y el destino de los suyos aún estaba en juego. Mientras los muros de Jerusalén se elevaban, las tardes se tornaban cada vez más sombrías. La armonía del trabajo en equipo se encontraba en ocasiones ensombrecida por murmullos de inquietud y temor.
Nehemías, consciente de la fragilidad del momento, buscó fortalecer el ánimo de los suyos. «No temáis», exclamó, «pues nuestro Dios es poderoso. Lucharemos por nuestros hermanos, nuestras familias y nuestras casas». Sin embargo, la oposición se volvía cada vez más astuta. Sanbalat y Tobías, junto con otros aliados del pueblo enemigo, trazaron estrategias para frustrar los esfuerzos de los judíos. En el 15º día del mes, hicieron un intento de sembrar la desconfianza. Sanbalat envió un mensaje a Nehemías. «Ven, reunámonos en uno de los pueblos de la llanura de Ono». Pero Nehemías reconoció el engaño. Aquel era un intento de distracción, un intento de llevarlo lejos de su propósito. «No puedo ir, la obra es grande y estoy ocupado. ¿Cómo podría detenerme?». A medida que los días se convertían en semanas, el pueblo empezó a experimentar el desgaste. Algunos, agobiados por el trabajo pesado y la amenaza constante de sus enemigos, dejaron escapar palabras de desánimo. «Las fuerzas de los cargadores se desvanecen. No podemos edificar el muro». Esas palabras pesaban como plomo en el corazón de Nehemías. Su espíritu se avivó al recordar la grandeza de su Dios. Por tanto, Nehemías reunió a los nobles y a los oficiales del pueblo y los instó: «Recuerden a Dios, grande y temible». Se retomó la obra con fervor. En su oración constante, pues nunca olvidaba que la verdadera fortaleza provenía del cielo, Nehemías decidió que las familias trabajarían en secciones de los muros más cercanas a sus hogares. Fortalecieron no solo los muros, sino también los lazos familiares. La comunidad se unía en fe y en labor. Sin embargo, la adversidad no estaba lejos. Una noche, mientras Nehemías velaba, un susurro llevé por el viento le llegó a los oídos. Un complot para asaltarlo. «Deberemos actuar con astucia», pensó. Nehemías asignó patrullas para vigilar, manteniendo a todos alertas. Con espada en una mano y herramienta en la otra, el pueblo trabajaba sin cesar. «La obra prosigue», les decía a sus hombres. «En cada ladrillo erguido hay una respuesta a nuestros enemigos». Mientras tanto, en el propio corazón de Jerusalén, la fatiga espiritual creció cuando la gente comenzó a recordar las cargas que habían llevado en cautiverio. Las deudas, las quejas por la falta de alimentos, todo pesaba sobre sus corazones. Nehemías, al escuchar estas lamentaciones, se llenó de compasión. «¿Qué estáis haciendo, hermanos míos?», les reprendió con amor. «No solo edificamos los muros, sino que debemos proteger el bienestar de cada uno de nosotros. Debemos ayudar a los que están oprimidos». Con esto, Nehemías instó a aquellos que hacían préstamos a mostrar compasión, y para que cancelaran las deudas fiscales que habían impuesto los usureros. Su liderazgo llenó de unidad a la comunidad, donde la desconfianza fue reemplazada por un nuevo compromiso de cara a la adversidad. Mientras los muros se alzaban, también se levantaba una nueva conciencia de propósito divino. La restauración no era simple reconstrucción física, sino la reconstrucción del corazón del pueblo. La palabra de Dios se estaba cumpliendo entre ellos. La esencia de una comunidad errante volvía a cobrar vida. Pero en el horizonte, un silencio ominoso se dibujaba en la atmósfera. La sombra de palabras de guerra amenazaba a oscurecer su esfuerzo. ¿Podría este pueblo, reviviendo por un propósito divino, soportar el asalto que se aproximaba? ¿Qué planes tenía Dios en esta lucha por la esperanza y la restauración? La historia de su pueblo se dirigía hacia su clímax. Las próximas pruebas definirían no solo la reconstrucción de los muros, sino el destino espiritual del pueblo de Israel. ¿Qué revelaría Dios en este tiempo de angustia y desafío? La respuesta estaba a la vista, cerca de un contacto divino que cambiaría todo. El sol se ocultaba tras las colinas, tiñendo el cielo de un rojo profundo, mientras Jerusalén se preparaba para otra noche incierta. Nehemías, aún con las manos adoloridas y el corazón latiendo por la tensión que reinaba en el aire, no podía ignorar los susurros que aumentaban en intensidad.
Mientras su pueblo trabajaba con fervor, el enemigo acechaba en la sombra, buscando el momento oportuno para atacar. Las miradas de desaliento de muchos hombres y mujeres le recordaban su compromiso. «Y no temáis», volvió a alzar la voz, su determinación resonando como un eco poderoso entre las piedras. «Recordad que el Señor está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Su palabra encendió una llama de esperanza, y la férrea concentración del pueblo se renovó. Sin embargo, el peligro era inminente, y los planes de sus adversarios se tejían en la oscuridad. Esa misma noche, Nehemías se retiró a su habitación tras un día de arduo trabajo. La luna, llena y clara, iluminaba su rostro mientras se inclinaba en oración. Su llama de fervor ardía intensamente, y en su súplica clamaba al Dios de sus padres, buscando guía y revelación. Las palabras brotaban de su corazón, y entre oración y llanto, su espíritu comenzó a recibir respuesta. En su paz interior vislumbró una escena. Hombres y mujeres armados emergían de las sombras, sus rostros marcados con la brutalidad del odio. Al mismo tiempo, veía los muros de la ciudad levantándose, la esperanza de un pueblo restaurado brillando más que el oro. «Dios mío, ¿cuál es tu voluntad en esta lucha?», murmuró, sintiendo que la respuesta se tejía entre el hilo de la noche. Los días pasaron y la incertidumbre se hizo palpable. El nerviosismo corría como un río entre los trabajadores, mas la valentía de Nehemías fue como un escudo. «No ceséis en el trabajo», decía con seguridad, mientras los hombres luchaban contra el cansancio. Así el pueblo se hallaba unificado, pero debilitado en la lucha espiritual. Fue en un momento de vulnerabilidad que una noticia trascendió, trayendo consigo el aliento de una traición profunda. Un espía, enviado por Sanbalat, había infiltrado sus líneas. Los rumores comenzaron a girar en torno a la figura de Nehemías. «Pretende ser rey, busca gobernar sobre nosotros». Las palabras, afiladas como cuchillos, buscaban destruir no solo el trabajo de sus manos, sino la fortaleza de su espíritu. Sin embargo, Nehemías no temió. En cambio, se automotivó y dirigió al pueblo en oración. «Padre Celestial, que podamos ser hallados justos ante ti en medio de este caos. Tu mano es la que guía a este pueblo. Nuestra confianza está en ti». La voz de Nehemías resonó entre los suyos, sembrando fe y renovando el espíritu combativo. Con cada ladrillo que colocaban, su batalla no era solo contra muros, sino contra un enemigo que buscaba despojar su identidad. Una noche, mientras Nehemías contemplaba los cielos estrellados, la voz del Señor se hizo oír en su corazón. «Hijo, la restauración de mi pueblo no será solo de muros, sino de corazones quebrantados». Las palabras lo llenaron de un nuevo fervor. Comprendía que la victoria no era solo en la construcción, sino en la reconciliación del pueblo con el Altísimo. Nehemías se hallaba en la encrucijada de un plan mayor, donde cada ladrillo colocado por fe representaba una restauración de la relación del pueblo con el Altísimo. Mientras las sombras se acercaban más y más, la incertidumbre se tornaba tangible, pero en su interior palpitaba una promesa, un soplo de esperanza que no se apagaba. ¿Cuál sería el desenlace de esta historia? ¿Resplandecerían los muros restaurados, pero aún más la fe del pueblo restaurado? La creciente oscuridad presagiaba un conflicto inminente, y Nehemías, consciente de la lucha que se avecinaba, se disponía a revelarle al pueblo el magnífico plan de su Dios. Era tiempo de redención, y la historia de Jerusalén apenas comenzaba a escribirse. La noche siguiente, el viento frío soplaba sobre Jerusalén, trayendo consigo un murmullo de inquietud. Nehemías se levantó temprano, sintiendo la carga del pueblo sobre sus hombros. La edificación de los muros proseguía,
pero el aliento de la traición aún estaba fresco en el aire. Mientras el barro se mezclaba con el sudor y el clamor de los trabajadores resonaba, una convicción ardía en su corazón. El pueblo necesitaba paz y unidad más que cualquier piedra o ladrillo. En medio de ese clamor, Nehemías reunió a los ancianos y líderes de la ciudad. «Hermanos», comenzó con voz firme, «hemos enfrentado la adversidad, pero no debemos apartar nuestra vista del propósito divino. Esta lucha no es solo por muros, sino por la salvación de nuestras almas». Sus palabras parecían abarcar la angustia y la esperanza que compartían, provocando un salto en la fe de quienes lo escuchaban. Al instante, un líder entre ellos, Tobías, se alzó con escepticismo. «Nehemías, ¿qué esperas lograr al resistir en esta penuria? Los enemigos no se detendrán por el fervor de nuestras oraciones». Nehemías lo miró con intensidad, recordando la visión que el Señor le había dado. «No es la fuerza de nuestros cuerpos lo que nos protegerá, sino la mano poderosa de nuestro Dios. Lucharemos con fe y con la seguridad de que Él nos defiende». Mientras la conversación se animaba, los rumores de traición se esparcían como un velo oscuro. En la distancia, sombras se movían y de pronto, un grupo de hombres armados se hizo visible. Nehemías alzó la mano para calmar a su gente. «Deteneos, no permitamos que el miedo impregne nuestros corazones. Hostigad a aquellos que vienen con violencia en sus corazones, pero sobre todo, recordemos que nuestra batalla es espiritual». Aquella noche, Nehemías se retiró de nuevo a la soledad de su habitación. La angustia se apoderaba de su espíritu como un fuego, pero sin duda alguna el susurro divino lo fortalecía. «Oh Señor, ¿por qué permites que la sombra de la duda cubra a tu pueblo? ¿Cuál es el plan detrás de este tumulto?», clamó, confiando en que grandes propósitos estaban en juego. Al alba, Nehemías volvió a reunirse con el pueblo. Esta vez, con gran autoridad proclamó: ¿No les ha prometido el Señor que restauraría a su pueblo? A pesar de la tristeza habrá alegría, a pesar del sufrimiento habrá esperanza. La restauración comenzará en el alma de cada uno de ustedes, y en la unidad como familia de Dios seremos más que conquistadores. Las primeras luces del nuevo día trajeron una manifestación de determinación en los rostros cansados. Con cada ladrillo que levantaban, la fe crecía. Sin embargo, un hombre más se asomaba en la distancia, un mensajero de Sanbalat, con una carta que contenía la amenaza de un nuevo complot. «Lo que ha de venir es más feroz que antes», murmuraron entre sí. Nehemías, viendo la confusión levantarse, oró fervientemente mientras se preparaba para enfrentar el nuevo desafío que amenazaba la unidad del pueblo. «Padre, si tú eres por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros?», se recordó a sí mismo, mientras su espíritu se encendía aún más. Sin embargo, surgió la inquietante pregunta en su corazón: ¿cuánto más deberá sufrir tu pueblo, oh Señor, antes de que se manifieste tu redención? Estaba convencido de que un encuentro divino estaba por llegar, uno que revelaría el maravilloso plan de Dios que había estado entretejido a lo largo de toda la historia. En el horizonte, la sombra de un conflicto se perfilaba, y Nehemías sabía que el tiempo de la revelación estaba muy cerca. Descubriría el pueblo la gloria que se encuentra no solo en la reconstrucción de muros, sino en la edificación de corazones para el Dios que prometió nunca abandonarlos. A medida que la próxima batalla se acercaba, el conflicto del alma de Jerusalén apenas comenzaba. Bajo el cielo cenicio, la tensión era palpable en el aire de Jerusalén. Nehemías, con el corazón en un puño, observaba a su pueblo trabajar incansablemente, uniendo sus fuerzas en la construcción de los muros. Cada golpe de martillo y cada ladrillo colocado eran actos de fe,
pero el ruido del conflicto comenzaba a alcanzar sus corazones, convirtiéndose en ecos de desánimo. A medida que el día avanzaba, el mensajero de Sanbalat regresó, su rostro sombrío y su mano temblando de rabia. «Nehemías», gritó, «las naciones se han reunido contra ti y contra tu pueblo. Ellos dicen, no habrá paz ni seguridad para tus muros. Destruyámoslos antes de que terminen». Las palabras del mensajero cortaron la atmósfera de esperanza como una espada afilada. Nehemías sintió que el peso de la amenaza se posaba aún más sobre sus hombros. «No temáis», exclamó Nehemías, levantando su voz en medio del alboroto. ¿Es acaso el Señor el Dios de la promesa o no? Él nos trajo de la cautividad y no permitirá que caigamos de nuevo. Cada ataque será nuestro testimonio, cada golpe en nuestra puerta un campo de batalla para la gloria de Dios. Sus palabras resonaron por entre las filas del pueblo, ahuyentando las sombras del miedo. Sin embargo, en su altar personal de oración, la batalla no cesaba. Nehemías se arrodilló, clamando con fervor: «Señor, mira nuestra humillación y escucha nuestra súplica. Tú eres nuestro escudo. Te pido que les des a nuestros enemigos el merecido, que su traición se vuelva contra ellos». La rabia del hombre contra el enemigo se convirtió en un fuego ardiente de pasión, moviendo hasta lo profundo de su ser ante la necesidad de protección. En medio de su súplica, la visión del arca regresó con renovada claridad. No era solo un símbolo de salvación, sino una promesa de pacto. Nehemías comprendió que el arca representaba la presencia activa de Dios, guiando su pueblo a través de la tormenta. Con renovado fervor, comprendió que su batalla no iba a ser física, sino una guerra espiritual por las almas de su gente. Con esta revelación, reunió al pueblo, su rostro iluminado por la luz divina. Hermanos, este no es solo el tiempo de reconstrucción, sino el tiempo de levantamiento. Levantaos y seamos soldados del Dios Altísimo. No solo reconstruiremos nuestros muros, restauraremos la alabanza y la adoración en nuestro pueblo. El mismo Dios que prometió a nuestros antepasados cumplirá su pacto. Al pronunciar estas palabras, una oleada de fe comenzó a fluir entre el pueblo. Viendo la lentitud de sus corazones en muros caídos, la esperanza renació de entre las cenizas, transformando miradas de duda en expresiones de valentía. Así, hombres y mujeres se unieron en oración, clamando a Dios por su intervención. Sin embargo, la sombra de la traición se cernía sobre ellos. En las sombras, Sanbalat y Tobías conspiraban, abrigando nuevas maquinaciones. «Destruiremos su espíritu, les mostraremos que su labor es en vano», murmuraron entre risas burlonas. La confianza del pueblo comenzaba a ser un blanco de su manipulación. Nehemías, con la conciencia despertada al peligro, se decidió a enfrentar la oscuridad con la luz de la verdad. En su corazón ardía una pregunta: «Señor, ¿será que el conflicto que enfrentamos es solo el preludio de una revelación mayor? ¿Podría ser que la restauración de nuestras almas esté entrelazada con la edificación de nuestros muros?» Y así se levantó con un nuevo espíritu, preparado no solo para luchar contra su enemigo, sino para abrazar el propósito del Señor en cada oración que elevaba. El tiempo apremiaba. Mientras el estallido de las trompetas comenzaba a sonar, el pueblo se alineó en sus filas, listos para enfrentarse a la adversidad. ¿Sería este el momento en que el Señor revelara su plan soberano, no solo trayendo victoria a sus enemigos, sino volviendo a unir a su pueblo por su eternidad? La respuesta estaba a punto de manifestarse en formas que nadie podría imaginar. El Dios que prometió a nuestros antepasados librarnos no ha dejado de obrar. Uníos en oración, clamad al cielo, porque el momento de nuestra liberación se acerca. Cada ladrillo que pongamos es un testimonio de la fidelidad divina,
y cada lágrima que derramemos ha de convertirse en un altar de alabanza. Al oírlo, los corazones que latían desalentados comenzaron a encenderse de nuevo. Mientras los hombres y mujeres se unían en fervientes súplicas, Nehemías tomó nota de su unidad. Hoy lucharemos, no por nosotros solos, sino en respuesta al llamado divino. ¿Quién puede estar contra nosotros si Dios es por nosotros? Con los brazos extendidos, los motivaba a centrarse no solo en los muros, sino en el Dios que los había conducido a la reconstrucción. Sin embargo, el eco de la risa burlona de Sanbalat y Tobías resonaba como un oscuro vórtice buscando quebrantar la esperanza. Ellos no se amedrentaban e incluso comenzaron a atizar una amenaza más insidiosa. De las sombras emergieron emisarios, dispuestos a sembrar discordia. Vean cómo se cansan. Digan a Nehemías que su trabajo es en vano. Los muros serán destruidos antes de que sean levantados. Nehemías, sintiendo la presión, se volvió a la multitud. ¿Acaso nos detendremos? ¿Acaso no conocemos las promesas de nuestro Dios? Nuestro enemigo nos quiere desanimar, pero nuestra misión sigue en pie. Esa noche, mientras la luna iluminaba la tierra desolada, Nehemías buscó nuevamente el rostro del Señor. Una profunda inquietud lo llevó a reflexionar sobre lo que significaría, en el divino esquema de redención, enfrentar no solo adversidades externas, sino también aquellos temores internos que desestabilizaban la fe del pueblo. Señor, lloró en su corazón, te veo obrar a través de las dificultades, pero ¿cómo podemos avanzar si hay confusión en nuestro propio seno? De repente, mientras clamaba por dirección, la visión del arca resplandeció en su mente. Una manifestación del poder de Dios que no se limitaba a ser un objeto, sino que era el testimonio viviente del vínculo entre Dios y su pueblo. Su corazón se encendió con un entendimiento renovado. La edificación de los muros era solo el preludio a la edificación del espíritu del pueblo. Al día siguiente, Nehemías se levantó decidido, compartiendo su visión con los líderes de familias, destacando la necesidad de una ferviente unidad en oración y acción. En comunión, levantaron sus manos en gesto de entrega y adoración. Creamos como uno solo, pues aquellos que están con nosotros son más que aquellos que están contra nosotros. Así, la obra continuó, día a día, ladrillo a ladrillo, mientras el pueblo, empoderado por la fe, enfrentaba la adversidad. Con cada golpe de martillo, las palabras de Nehemías resonaban. La batalla no es nuestra, es del Señor. Y en las noches de vigilancia elevaban anhelos hacia el cielo pidiendo protección y fuerza. Sin embargo, mientras el pueblo avanzaba hacia la victoria, la sombra de una traición aún acechaba. De repente, un espía de Sanbalat se infiltró en la multitud, buscando desviar la atención hacia el temor y el desánimo una vez más. Nehemías, ven, que las noticias de tu pueblo están en juego, la nación se burla, temen que los muros nunca se levantarán. Nehemías, con una mirada firme y un corazón lleno de esperanza, comprendió que la trama se tejía más allá del simple desacuerdo y el desafío. Las manos de Dios estaban en movimiento y la revelación de su plan soberano aún aguardaba en el horizonte. Un momento, musitó para sí. ¿Será que el enemigo teme más a la fe que estamos forjando que a los muros que estamos levantando? ¿Cuál será la verdadera fortaleza de nuestro testimonio? Mientras las luces de la mañana se alzaban sobre las colinas, Nehemías se preparaba para lo que el día traería, sabiendo que la historia no solo se trataba de la reconstrucción de muros, sino de la creación de un pueblo que, en medio de la adversidad, hallaría su identidad en el Dios que había prometido nunca abandonarlos. La victoria de su pueblo estaba entrelazada con la revelación del propósito de Dios, y él anhelaba descubrir la siguiente pieza del mosaico divino que estaba por desplegarse. Nehemías se levantó con el fulgor del alba. La luz del sol empezaba a asomarse, trazando pinceladas doradas sobre el polvo del suelo y sobre los muros que apenas comenzaban a tomar forma. En su corazón resonaba la confianza de que el Dios de Israel no había olvidado a su pueblo.
Cada ladrillo que se colocaba era como un eco de promesas antiguas, recordatorias del pacto que Dios había hecho no solo con sus antepasados, sino también con la nación que allí se levantaba en espera de renovación. Los trabajadores, impulsados por la ferviente oración y el mensaje de Nehemías, llenaron el aire con la melodía de sus voces entrelazadas en alabanza. Con cada golpe de martillo y el roce de las manos sobre las piedras, el temor empezó a disolverse. Sin embargo, la oscuridad no se había dispersado por completo. El susurro venenoso de Sanbalat y Tobías seguía acechando, como una serpiente dispuesta a atacar en el momento de mayor vulnerabilidad. Mientras el pueblo avanzaba, Nehemías sintió una creciente responsabilidad. No solo edificaban un muro, sino que estaban restaurando su identidad. En un tiempo de grandes pruebas, se dieron cuenta de que cada ladrillo era una afirmación de fe, una declaración de que Dios estaba con ellos, y entonces, en el fragor de la obra, el ataque del enemigo incrementó. «Deberíamos temer», murmuraron algunos, «pues mientras labramos nos rodían los peligros». Fue como el eco de un viejo miedo. Nehemías se volvió hacia ellos, sus ojos chispeando de esperanza. «No temáis, porque el Dios grande y temible es nuestro protector. Alcen sus espadas, preparen sus corazones. Denos fuerza para lo que viene». Y así, con el hacha en la mano derecha y la espada en la izquierda, el pueblo se preparó para la batalla espiritualmente como lo hacía también físicamente. Nabi, un joven entre ellos, con el ímpetu de su fe ardiente, se acercó a Nehemías. «¿Qué haremos si el enemigo lanza su ataque? ¿Cómo defenderemos nuestras almas?» Nehemías, recordando las palabras de Dios que había memorizado, aseguró a Nabi: «La victoria está en el Señor. No hemos venido a realizar esto solos, hemos venido con su respaldo, y si es necesario, nuestro clamor contra el enemigo tendrá más eco que sus amenazas». Mientras hablaba, sentía su propio espíritu fortalecido. Las cadenas del desánimo empezaban a deshacerse con cada declaración de fe. Cuando la tarde se desvanecía, una sombra de inquietud atravesó la multitud. Un mensajero, vestido de harapos que parecían haberse visto en muchas batallas, apareció y se acercó con urgencia. «Nehemías», dijo con una voz temblorosa, «Sanbalat envía un mensaje. Te desafía a encontrarte con él en el valle de Ono. Dijo que se requiere diálogo». El rostro de Nehemías se endureció. «¿Por qué he de dejar esta obra que estoy haciendo para ir a tratar con el enemigo? ¿Acaso no conoce él mis intenciones? No permitiré que su engaño me desvíe de la misión que Dios me ha encomendado». Así respondió, no solo como líder, sino como un siervo del Altísimo que había sido llamado a un propósito mayor. Las horas pasaron y el sudor y la dedicación del pueblo se tornaron en fervor, pero el contrario no se detendría. Mandaron conforme a su intención maligna más mensajeros, repitiendo su mensaje, intentando disdibujar los corazones del pueblo con palabras de desánimo y confusión. Pero Nehemías, con su mirada fija en el camino de Dios, se mantuvo firme. El enemigo busca interrumpir nuestra obra mediante la pérdida de comunión. Es tiempo de fortalecer nuestras oraciones y unir nuestras voces. Y así el pueblo se unió aún más. En medio de las advertencias, el sonido de súplicas ascendió como el incienso ante el altar del Señor. Mientras oraban, la presencia de Dios fue palpable, como una nube que envolvía su trabajo. Y en lo profundo de su espíritu, Nehemías empezó a vislumbrar una revelación. Tal vez la batalla que estaban enfrentando no solo era por los muros, sino que era una lucha por la esencia misma de su identidad como pueblo del pacto. Toda esta resistencia traía un significado profundo. Las promesas de Dios estaban a punto de ser reafirmadas, no solo en la física de las piedras que levantaban, sino en el renacimiento espiritual que estaban experimentando. Con el corazón palpitante de expectativa y el alma llena de fervor, Nehemías miró al horizonte. ¿Acaso esto no revelará la gloria de Dios en medio de nosotros? En el silencio, su plan soberano se desarrolla, esperando el momento señalado. A medida que el día terminaba, la fe del pueblo brillaba más que nunca. La sombra del enemigo seguía acechando, pero en el corazón de Nehemías había una convicción.
El tiempo de la revelación estaba cerca. ¿Cuál sería el siguiente paso en el extraordinario camino que Dios había trazado para ellos? Aquella noche, mientras se retiraban a descansar, las preguntas llenaban el aire, impregnadas de una mezcla de expectativa y valentía. La historia de la redención no había hecho más que empezar, y cada ladrillo se erguía como símbolo de su liberación divina. Pero en medio de la calma aparente, las sombras de la noche escondían intenciones aún más siniestras. Sanbalat y Tobías, furiosos por la perseverancia de Nehemías y del pueblo, se reunieron en secreto. Sus voces resonaban en la penumbra, llenas de ira y frustración. ¿Cómo es posible que sigan adelante?, se preguntó Sanbalat. Todo el pueblo está unido, pero debemos desmoronar su fe. No podemos permitir que los muros sean restaurados. Solo así volverán a ser un pueblo sin esperanza. Con un plano malicioso trazado en sus corazones, decidieron utilizar la estrategia del engaño. Enviaron un mensaje con un nuevo mensajero, disfrazado de amigo, pero rebosante de astucia. Nehemías, decía el remite con voz suave, los enemigos han tramado un ataque inminente. He visto a las fuerzas de Sanbalat acercándose. Debes escapar a un lugar seguro, pues tu vida está en peligro. Nehemías, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, levantó su mano en señal de claridad. No teme el que confía en el Señor. Esta obra no la hemos de dejar, ni por sombras, ni por susurros, proclamó. Pero aunque su fe era firme, la amenaza latente colmaba su espíritu de inquietud. Sabía que el enemigo utilizaría todos los artilugios para desviar su atención. Durante las noches, mientras el pueblo seguía en su ardua tarea, los murmullos de confusión aumentaban. ¿Qué haremos si el peligro realmente se acerca? ¿Podremos resistir?, preguntaban algunos titubeantes. Nehemías se dio cuenta entonces que la perseverancia no solo consistía en la edificación de piedras, sino también en la construcción de corazones firmes en la fe. Reunámonos bajo el estandarte de nuestro Dios. Los muros se levantan, pero nuestra salvación vendrá de Él, les instó. Los días pasaron, y los ecos de oraciones se mezclaron con la ansiedad de la incertidumbre. Mientras tanto, Nehemías esperaba manifestaciones del poder de Dios, convencido de que la prueba era también un método divino de purificación. La noche llegó, y junto al fuego, Nehemías recordó las palabras de Isaías: «No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios». Su corazón se llenó de una vigorosa confianza. De repente, en medio de la vigilia, otro mensajero irrumpió, pero esta vez su mensaje era aún más nefasto. Sanbalat ha reunido un ejército, sus tropas marchan hacia ti. Ha prometido destruir cada piedra que coloques en su camino. La noticia fue un golpe duro, suena como un trueno en el silencio de la noche. Pero Nehemías, guardando la calma, preguntó: ¿acaso no es el mismo Dios que prometió estar con nosotros quien hizo caer muros con un aliento? Decidido a no permitir que la duda se sembrara en el corazón de su pueblo, Nehemías organizó un sitio de oración, levantando las manos hacia el cielo en plegaria ferviente. Señor, escúchanos, no somos nada sin ti, y sin embargo, en tus manos reposamos. Te pedimos que nos fortalezcas y confíes en tu plan, en este tiempo de angustia y de prueba. Mientras oraban, una paz sobrenatural envolvió el lugar, y Nehemías discernió que la lucha no era solo física, sino también espiritual. Un asombroso sentido de unidad llenó a los obreros. Los corazones se entrelazaron en un solo propósito. Con cada ladrillo que colocaban, una luz de esperanza brillaba en la oscuridad. A la mañana siguiente, la noticia de un milagroso giro en la situación llegó. Uno de los integrantes del grupo le reveló a Nehemías que por el temor de los enemigos a la fe resplandeciente del pueblo, muchos se habían retirado y desistido de atacar.
Nehemías vio en eso la mano de Dios, su plan soberano en acción. El temor de los adversarios había sido transformado en confusión. En medio del bullicio de su comunidad, Nehemías preguntó: ¿qué otros designios tiene el Señor para nosotros? Esto no puede ser el final, sino un nuevo comienzo. Con su espíritu elevado, sentía que el propósito divino se extendía más allá de la edificación de muros. ¿Sería esto una señal de una liberación aún mayor? Mientras la fe crecía, sabía que la historia de su pueblo estaba tocando una nueva dimensión. Y así, en lo profundo del corazón de Nehemías, una nueva revelación comenzó a tomar forma. Días vendrían en los que no solo se levantarían muros, sino también un camino de redención completamente nuevo. ¿Qué estaba preparando Dios, aquel que había sido siempre fiel? Un desafío inminente aguardaba, y Nehemías no se detendría en su búsqueda de entender y cumplir con el mensaje del cielo. Nehemías miró hacia las ruinas de la ciudad. Su corazón palpitaba con una mezcla de determinación y miedo. A su alrededor, el ruido de martillos y las voces animadas del pueblo llenaban el aire. Sin embargo, en su pecho resonaban las advertencias de peligro. En sus días de oración ferviente, había buscado respuestas, y ahora sentía que el tiempo de la verdad estaba por llegar. «Esfuérzate y cobra ánimo», se repitió, recordando el eco de las palabras que tantas veces había escuchado. Pero en su interior, la inquietud persistía. En su comunión con Dios, sentía que algo mayor se estaba moviendo, no solo la reconstrucción de las murallas, sino una restauración más profunda, anhelada durante generaciones. La tarde avanzaba cuando un nuevo mensajero llegó, esta vez sin disfraz. Era un hombre del pueblo, con el rostro marcado por la preocupación. «Nehemías», dijo, su voz temblorosa, «el pueblo se siente abatido, algunos comienzan a hablar de rendirse. Escuchan los rumores y la confusión está asolando nuestros corazones». Nehemías, sintiendo el peso de cada palabra, reunió a la gente. Mirando a cada uno a los ojos, habló con fervor. «Hermanos y hermanas, escuchad. El enemigo quiere vernos caer, quiere sembrar dudas entre nosotros. Pero nuestro Dios es un Dios de promesas. Recuerden cómo nos guió de la esclavitud y nos trajo hasta aquí. No es momento de temor, sino de fe. Juntos levantaremos estas murallas y también restauraremos nuestras almas». Un murmullo de acuerdo comenzó a surgir en la multitud, arrullando el tumulto en sus corazones. Nehemías levantó sus manos y oró, pidiendo a Dios que conjurara paz en la confusión y valentía en el desfallecimiento. Sintió cómo el poder de Dios se movía entre ellos, trayendo renovada determinación. Mientras la obra continuaba, Nehemías decidió hacer un llamado a la unidad. Organizó los esfuerzos de manera que cada familia trabajara en un segmento del muro, mezclando perfiles, fortaleciendo lazos. Así como las piedras se unen para formar una fortaleza, así debemos unirnos como pueblo, les decía con fervor. Los días se convirtieron en semanas, y la muralla comenzó a tomar forma, pero mientras los muros ascendían hacia el cielo, la oscuridad brotaba también. Sanbalat y Tobías volvían a tramar en las sombras. «No desfalleceremos», decía Sanbalat, apretando su puño. «Debemos intensificar nuestra estrategia. No solo un ataque, sino un ataque en horda. La desesperación hará caer su fe». Nehemías, sintiendo el peso de la adversidad, se retiró a solas en oración esa noche. «Señor», clamó, «sálvanos del odio y del precio de la traición. Haz que nuestros corazones sigan firmes». Mientras oraba, un frío repentino aturdió sus sentidos, y de repente se sintió como si una voz le tocara el alma. «No temas, pues yo estoy contigo, te sostendré y te llevaré en la palma de mi mano».
Su fe revitalizada lo llevó de regreso al pueblo. «No temáis», exclamó. «Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? En la adversidad hallaremos la fortaleza del Altísimo. No solo levantaremos muros, sino levantaremos nuestra confianza en Él». Las palabras de Nehemías resonaron en los corazones de los trabajadores, insuflando ánimo y labor con fervor renovado. Sin embargo, la amenaza estaba al acecho, y en su mente comenzaba a gestarse la pregunta: ¿dónde estaba la mano de Dios en esta lucha? ¿Qué camino de redención se trazaba en el horizonte de su sufrimiento? Esa noche, Nehemías, rodeado por la luz de las estrellas, miró al cielo y sintió una profunda inquietud. «Señor», dijo en voz baja, «un nuevo sentido de propósito arde en mí. Pero ¿de qué manera se completará tu plan en medio de este caos?». Su corazón latía con fuerza al pensar en las promesas de redención, mientras una sombra se dibujaba en la distancia. Eran tiempos de cambios, un tiempo de revelaciones, y en lo profundo de su ser sintió que la historia de su pueblo estaba a punto de entrar en una etapa divinamente orquestada. ¿Qué haría Dios, el Dios que siempre había sido fiel, para llevar a su pueblo hacia la libertad y la esperanza? La batalla espiritual apenas comenzaba, y Nehemías estaba listo para descubrir el camino que llevaría a la restauración completa. La mañana siguiente amaneció nublada, con un aire denso de anticipación. Nehemías se levantó temprano, su espíritu lleno de fervor y expectativa. Sabía que el pueblo dependía no solo de su liderazgo, sino de su confianza en el Dios que les había prometido restauración. En la cercanía de los muros en construcción, sentía la urgencia de un propósito mayor, una misión divina que iba más allá de las piedras y la tierra. Al llamar al pueblo a reunirse, su voz resonó con la autoridad de la fe. «Hermanos y hermanas, el tiempo apremia. Mirad lo que hemos logrado hasta ahora, pero no olvidéis que el verdadero enemigo acecha a la vuelta de la esquina. Debemos estar alerta y orar sin cesar. Esta obra es nuestra respuesta de fe, pero también un campo de batalla por nuestras almas». La comunidad comenzó a unirse bajo el estandarte de la oración, cada familia sosteniendo la antorcha de la adoración. Con manos entrelazadas, clamaban juntos: «Oh Dios de Israel, fortaleza nuestra, no permitas que el enemigo nos desvíe de nuestra misión. Que el propósito de tu alabanza se manifieste en medio de nuestra obra». Pero mientras la unidad se fortalecía entre los trabajadores, una sombra oscura se cernía sobre Jerusalén. Sanbalat y Tobías, incapaces de doblegar al pueblo con miedos, optaron por intensificar su ataque. Comenzaron una serie de rumores que atravesaron las murallas, sembrando confusión. «El trabajo es vano, se avecina una invasión, no perderéis más tiempo en vano». La desesperanza fue una herramienta afilada en manos de sus enemigos, dispuesta a socavar la fe reinante entre el pueblo. Nehemías, al enterarse de estas artimañas, se dirigió hacia su gente y con determinación les habló acerca de la importancia de permanecer firmes. «El enemigo quiere vernos caer en la desesperanza. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas que buscan destruir nuestra identidad. Si Dios ha estado con nosotros hasta aquí, no permitirá que caigamos ahora». En el fondo de su alma, Nehemías también se cuestionaba: ¿cómo podrían enfrentar la tormenta que se acercaba? En la noche, tras largos días de trabajo, volvió a su cuarto de oración, sumido en una búsqueda ferviente del Señor. «Clamo a ti, Dios de salvos y redentores, revela tu diseño en medio de esta tempestad. ¿Cuál es el propósito eterno que nos guía a esta gran prueba?». En su quebranto, escuchó la voz del Señor en su corazón, como un fuego que ardía en su interior. «Hijo, esta prueba es un paso hacia la restauración. Tus muros son importantes, pero la verdadera edificación será en el espíritu de mi pueblo.
Mis promesas se cumplen a través de la perseverancia. La victoria llegará cuando busquen en mí y se unan en una fe genuina. A la mañana siguiente, Nehemías, sintiendo el resurgir del poder divino, reunía a los nobles y oficiales. Si hemos de defendernos del enemigo, debemos hacerlo en la unidad. Organicemos nuestra defensa. Las familias deben trabajar juntos, no solo en la edificación de los muros, sino también armados con la fe. Tomemos a Dios como nuestra fortaleza y extendamos nuestra resistencia. Con espada en mano derecha y herramientas en la izquierda, el pueblo trabajaba incansablemente. Su confianza se renovaba con cada ladrillo colocado. Las miradas decididas y los corazones ahora unidos en oración se volvían inquebrantables ante la presión del enemigo. Sin embargo, Sanbalat, enteado de este espíritu indomable, decidió llevar su ataque a otro nivel. En un último intento por quebrantar la moral, hizo circular la noticia de que Nehemías estaba planeando traición, buscando establecerse rey sobre Jerusalén. Las sombras del engaño se cernían en el aire, y algunos dudaron, pero Nehemías alzó su voz en medio de la tormenta. No hay lugar para la traición donde hay fe. No somos hombres de debilidad, sino de valor y perseverancia en el nombre del Señor. Reunámonos nuevamente bajo su estandarte y enfrentemos juntos al enemigo. Clamemos con fervor, pues nuestras oraciones son nuestras armas más poderosas. Cada palabra de Nehemías recogía ecos de la esperanza, reforzando la fe en los corazones de aquellos que lo escuchaban. Al adoptar una postura firme, el pueblo se sentía más fortalecido que nunca. Las advertencias de Sanbalat caían como paja ante el fuego. Lo que estaba en juego era mayor que sus vidas individuales. Era la promesa colectiva de restauración y redención. Con el cambio de cada jornada, la obra de reconstrucción transformaba no solo las ruinas exteriores, sino los corazones que allí se encontraban. Mientras trabajaban, Nehemías sentía que el pulso de una promesa antigua corría a través de su pueblo. La esencia de la redención divina manifestándose en cada ladrillo elevado. Pero en el horizonte, la sombra de la guerra se elevaba, y Nehemías sabía que una confrontación decisiva se acercaba. Dios de fuerzas, prepara nuestros corazones, clamó en oración. ¿Qué nuevos testimonios y revelaciones ocultaba el cielo en medio de este conflicto? La respuesta divina estaba al caer, y la restauración integral de Jerusalén dependía no solo de la fuerza en los muros, sino de la fe que mantenía al pueblo unido en un clamor a su Redentor. La historia de su pueblo había comenzado a girar hacia un giro inesperado, un desarrollo que no solo significaría la reconstrucción de su ciudad amada, sino la revelación del plan soberano del Dios Altísimo.